Buenas tardes, mi nombre es Carol Giselle Cárdenas García, soy estudiante de electrónica de tercer semestre de la Universidad del Valle de Tecnología en Electrónica, CEBUGA. El tema que escogí se llama El precio de contaminar, de la revista Una nueva visión a la Vía Láctea, edición de agosto del año 2020. Es un tema que me llama mucho la atención, ya que tiene mucho impacto en la actualidad. La realidad que vivimos nos ha generado demasiadas catástrofes a nivel mundial, como podemos ver el año 2019, ahora el año 2020 en Australia. Todo lo que ha sucedido es a medida de la contaminación que le hemos generado al medio ambiente, como es el gas de efecto invernadero, el calentamiento global, todas esas cosas que realizamos día a día y que no disminuimos, que no reciclamos, cuando no disminuimos el consumo de energía, de agua y todas esas cosas, las cuales tenemos que tener presente y sabemos que están mal y no las hacemos. Bueno, ahora, este artículo fue apoyado por el profesor de Economía de la Universidad Tufts. Es un investigador asociado a la Oficina Nacional de Investigación de Estados Unidos con especialidad en economía del clima, el cual se plantea cómo combatir el cambio climático, donde se busca una estrategia más eficaz, que es asignar un valor a las emisiones de gas de efecto invernadero, el cual se produce como el subproducto de la biomasa. En el cambio, el uso de las tierras y procesos industriales se ha presentado de esa manera la creación de un impuesto al dióxido de carbono, que producimos en las actividades que realizamos diariamente. También podemos recordar que el 2019 fue el año más caluroso para muchas personas. Fue el año donde más calentamiento global hubo. Desde los últimos 5 años que hay registro, han sido los años con más contaminación que han habido. Estados Unidos ya ha establecido el impuesto al carbono. Desde que se estableció ese impuesto, la contaminación ha disminuido más de un 60%. Como vemos en el ejemplo anterior, Weber, él está en desacuerdo con el impuesto al carbono, está de acuerdo con que las personas mejoren las industrias, su tecnología sea más avanzada para reducir ese uso del carbono. Bueno, por otro lado, en 15 países europeos ya han establecido el impuesto al carbono, pero esto requiere de un gran reporte, un reporte de verificación, un reporte de monitoreo, de diseño, ya que de esa manera se está de acuerdo si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. La determinación de un precio del carbono nos puede generar la reducción de emisiones de sectores productivos que generan impactos negativos al medio ambiente, ya que, como dice el economista, así como pagamos para deshacernos de nuestra propia basura, también deberíamos de pagar por ese dióxido o esa contaminación que hacemos a nuestro ambiente y la sociedad, porque también, como segundo ejemplo, pagamos para depurar las aguas residuales y no pagamos por la contaminación que hacemos a nuestro ambiente. Ese sistema aborda un límite de emisiones totales, o sea que a las empresas les resultaría más rentable contaminar menos. Eso requiere de un gran impulso político, ya que es un impositivo para muchas personas, para muchos sectores productivos, para muchas fábricas, porque es un impositivo que les va a generar más gastos, que puede que devalúen su economía
que si no está bien manejado, eso sería un daño al sector económico de muchas personas, de muchas sociedades, a nivel mundial sería un gran error. Les voy a mostrar un ejemplo de un político que no está de acuerdo con el impuesto. Podemos también nosotros estar de acuerdo con él, pero si lo vemos a fondo, si pensamos hacia futuro, deberíamos de estar de acuerdo con ese impuesto, porque es una manera de tener nosotros un límite, de que las fábricas tengan un límite de contaminación, de que sean conscientes de que si contaminan mucho deben pagar, porque de esa manera las empresas solo se van a importar o tienen como prioridad generar dinero, generar sus recursos propios, pero si hacen daño a los demás o hacen daño a su propio medio ambiente, no van a estar conscientes. Bueno, les voy a mostrar. Daños a la economía. Los economistas emplean modelos de evaluación para hallar un impositivo óptimo para grabar el carbono, o sea, para dar un impuesto del carbono, un precio por cada tonelada de dióxido de carbono emitido a la atmósfera, donde se tienen en cuenta esas incertidumbres, como son en primera parte las catástrofes, como la rápida fusión de los casquetes polares o una gran liberación de dióxido de gases de efecto invernadero por el deshielo de permafrost. En segundo lugar, podemos encontrar los daños que esto trae, como son la salud a la agricultura. También ver cuánto subirán las temperaturas ante el aumento de las emisiones contaminantes. En otra parte podemos ver la tasa de descuento. Cómo comparar los ingresos actuales con los futuros. Una tasa baja concede bienestar a las generaciones futuras. Por otro lado, las presiones sociales y políticas que se pueden tener una gran influencia. El coste social del carbono. La idea de emplear un tributo para sufragar los daños sociales data hace más de 100 años. Si la generación genera un daño a alguien y el responsable no lo paga, entonces el gobierno deberá gravar la actividad económica al contaminante con un impuesto equivalente a ese perjuicio. Por ejemplo, la combustión de una tonelada de carbono al combinarse con los átomos del oxígeno del aire produce 2 toneladas de dióxido de carbono. O sea, por más de que contaminemos 1 o 2, eso se va a multiplicar siempre. Va a ser el doble de contaminación que vamos a realizar. Por eso debemos evitarlo. Desde nosotros mismos empezar ese cambio, porque nosotros también lo generamos. Por ejemplo, cuando preferimos siempre andar en moto, cuando preferimos siempre andar en carro, en nuestras casas, cuando no apagamos la luz, cuando nos da pereza que ir a apagar el computador y lo dejamos todo el día prendido. O sea, todos esos cambios también los podemos empezar a generar de nosotros mismos. Ya las empresas y los sectores económicos obviamente son un grado mayor de contaminación, pero ellos con si tienen un límite pueden lograr disminuir esa contaminación a nosotros mismos y al futuro. Esa catástrofe futura sería terrible. Si vemos muchas catástrofes ahora en otros países, ¿cómo sería a nivel en unos 10 años o menos? También imponer que la tasa disminuya a lo largo del tiempo, no que se mantenga constante, sino que disminuya. Por otro lado, Arrhenius nos dice que la temperatura puede aumentar 4 grados Celsius más si se aumenta el dióxido de carbono, si se aumenta la concentración de dióxido de carbono a la atmósfera. Eso también afecta al precio del carbono, que tiene que ver con los que causan las emisiones de CO2 en la economía. Los expertos indican que la probabilidad de que se produzca un aumento de temperatura va a ser siempre constante, o sea que la atmósfera no aguantaría más de que siguiéramos contaminándola, porque ya va a llegar el límite de que no va a poder más y van a haber muchas catástrofes en nuestras vidas. Bueno, en conclusión,
En conclusión, diría que este cambio lo debemos empezar por nosotros mismos, de que muchas personas no se dan cuenta de lo que esto tiene a un futuro. Eso es una gran problemática. Todo empieza, pues las fábricas son las mayores contaminantes, y que también como ellos no pagan por esa contaminación que hacen o que no tienen un límite, o sea, entonces ellas exageran y solo piensan en producir dinero y realizar su productividad. Muchas gracias por la atención prestada.